Listo. Bueno, entonces aquí vamos. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí en la primera reunión del curso de los nudos en la enseñanza de Lacan. Tenemos un invitado de lujo, amigo de la casa, querido maestro también, que muchos de nosotros conocemos, les decía recién, pero por las dudas y para quien tenga el gusto de conocerlo en el día de hoy, yo lo voy a presentar a Pablo Amster. No te pregunté, Pablo, cómo querías ser presentado. Yo tengo acá algunas notas, vos me vas a decir si están bien cuando lo escuches. ¿Cuáles toca censurar? Dale. Dale, vos decís, eso no lo digas, y yo me callo la boca. Pablo es doctor en matemáticas, es profesor titular del Departamento de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y es investigador del CONICET también. Es autor de varios libros que seguramente habrán leído tal vez más de uno. Entre los primeros están La matemática como una de las bellas artes, Mucho, poquito y nada, Mucho, poquito, nada, no y. Mucho, poquito, nada. Un paseo, un pequeño paseo matemático. Está bueno ese paseo para el otoño. Es absolutamente recomendable, ¿no, Pablo? Uh-huh. Y entre los últimos, hay uno que nos llama y nos convoca mucho, porque lleva por título Apuntes matemáticos para leer a Lacan. Imperdible. Y uno de los últimos, del año 2019, editado en México, Del cero al infinito, un recorrido por el universo matemático. Pablo viene acompañándonos hace ya un tiempo en nuestros tropiezos, nuestras dudas, las inseguridades, las inquietudes, lo que creemos que es un hallazgo, las reflexiones. Sin duda en un camino que no nos es sencillo a los analistas abordar, que es la topología y la escritura nodal que Lacan ofrece a lo largo de sus 30 años de enseñanza. Y en esta vuelta, porque el año pasado tuvimos el gustazo de asistir a un curso que Pablo gentilmente, amorosamente y con mucha paciencia nos dio sobre el retornamiento de toros, ¿no? Acompañando el desarrollo del seminario 24. Realmente dejaste muchas cuestiones abiertas, planteadas con mucho cuidado, porque entre la semántica que manejan los matemáticos y cómo nosotros tratamos de ajustarla a nuestra semántica psicoanalítica, hay desfasajes a veces que producen, generan cuestiones muy creativas y otras veces frenan pensando que tenemos que comprender más y aprender más. Así es que estamos aquí para eso, para que nos enseñes, para que nos acompañes, ¿sí? Con los nudos en la obra de Lacan. Y estamos interesados en esta ocasión porque en el seminario de escuela venimos desarrollando el seminario 23, el Sintón. Pero necesitamos arrancar, creo, desde el principio, porque la escritura nodal como soporte, digamos, escritural de la clínica, digamos, lleva desde los inicios, en la misma sintaxis que propone Lacan, una cuestión que a mí por lo menos me gustaría poner como el bochín en la cancha, digamos, como una pregunta de inicio, y es, con las superficies mucha dificultad, por ahí no tenemos de pensar que cortamos y después escribimos, pero con los nudos, pasa que los nudos en el espacio los armamos con cuerda, y después para pasarlos al plano, este pasaje de estas 3 dimensiones en el espacio a la puesta en plano
implica convenciones de escritura que de verdad comprometen conceptos claves, que incluso puntos de atolladeros en la teoría que reflejan, digamos, cosas que nos implican muy íntimamente en la clínica, porque tenemos conceptos como corte, empalme, sutura, cruce, ¿sí? Que es como que necesitamos precisar nuestra semántica, para no decir cualquier cosa, ¿no? Para tratar de usar estos elementos escriturales de la manera más ajustada que se pueda. Así que estás invitado a acompañarnos en esta otra vuelta. Gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra. Bueno, muy bien, Clara, muchas gracias por esta presentación, muchas gracias, muchas gracias bueno, a todos por la invitación, a Alejandra, que es con la que estuvimos así viendo los detalles y horarios, incluso discutiendo, no discutiendo, pero digo, charlando, porque no se sabía al principio si iba a ser esto presencial o si íbamos a seguir así en la modalidad virtual, pero bueno, como suelo decir últimamente con tanta charla a través de Zoom y todo eso, es que, bueno, si bien cada vez que los visité me han hecho sentir como en casa, bueno, en esta ocasión es tomado al pie de la letra y doy mi charla desde casa. Pero la idea es que más que charla sea una conversación, como siempre los invito, ¿no? A preguntar, bueno, por supuesto, en cualquier caso, aunque sean tímidos y no vayan haciendo preguntas durante las explicaciones y estas cuestiones que les quiero contar, seguro podemos también tener un espacio al final ¿no? para algunas preguntas. Pero digo, no tengan problema en eso, en el momento si hay algo que no se entiende o que hace falta que lo vuelva a explicar de otra manera, interrumpir, digo, no sé si por chat o con micrófono, lo que les venga mejor, ¿sí? Dicho sea de paso, seguramente no sé bien, porque hasta recién creo que no podía, pero voy a poder compartir eventualmente pantalla para hacer dibujitos, porque hablar de nudos sin hacer dibujitos, digamos que se nos va a complicar un poco. Así que Sí, sí. Pablo, no te preocupes que Emiliano. yo te habilito. Sí, sí, Perfecto. Claro. ahora te Sí. pongo como anfitrión, no te preocupes. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, a ver, como bien dijo Clara, la idea de esto, por supuesto, es acompañarlos en lo que ustedes están interesados, que es la lectura de los seminarios de Lacan, ¿no? Y bueno, por supuesto, en el caso de ustedes será cuestión también de ver qué consecuencias puede tener todo eso en la clínica, por qué Lacan introduce los nudos, por qué de pronto, además, como a mí me da la sensación, digo, no, yo soy matemático, no soy psicoanalista, pero cuando uno ve así, digamos, la cronología de los seminarios de Lacan, viene hablando ya de muchas cosas de matemática y los nudos hacen como una irrupción en algún momento, ¿no? Como que, bueno, ahí en el seminario 19 alguien le acercó, creo yo, un dibujito de ese famoso nudo Borromeo y a partir de ahí es como que ya en el 20 introduce algunas cuestiones respecto de los nudos y después ya es como, bueno, casi dentro de lo que es la matemática, en toda la transmisión de Lacan, pasa a ser como un elemento central el tema de los nudos. Entonces, una pregunta es precisamente por qué pasa esto, por qué se enfoca en los nudos, y otra cuestión que en realidad mencionó Clara, que para mí es muy importante, es justamente este asunto de la escritura, porque ya, bueno, no me acuerdo del punto exacto dónde es que Lacan dice esto, pero Lacan habla de hacer del nudo una escritura. Entonces, tal vez tratar de desentrañar, por supuesto, desde mi lectura ingenua de Lacan, sin ser psicoanalista, tratar de ver qué elementos de la matemática yo les puedo aportar a ustedes para, bueno, entender un poco esa idea, que tiene que ver el nudo y la escritura, o se pueden escribir los nudos. Bueno, son cuestiones que mi idea es ir trabajando en estos encuentros y de alguna manera ir también desanudando. O sea, yo quiero empezar planteando algunas cuestiones que son
bastante naturales cuando uno piensa en los nudos como objeto, y eso nos va a obligar también a, como dije, desanudar, en el sentido también de ir hacia atrás en algunos momentos, porque en el fondo, digamos, no podemos ponernos a hablar de nudos ignorando completamente el hecho de que estamos hablando en primera instancia de topología. Entonces, bueno, como la idea es que esto sea autocontenido, que esto realmente lo podamos entender aunque no tengamos algún recorrido matemático previo, entonces, bueno, seguramente vamos a ir haciendo como, bueno, vueltas atrás y decir un poco qué significan conceptos topológicos tales como la noción de continuidad, homeomorfismo, digo, porque todo eso es como, bueno, material indispensable para entender, si queremos hablar de nudos, para realmente entender de qué estamos hablando, ¿sí? Así que, en ese sentido, no esperen que estas charlas sean así una exposición ordenada y con formato libro, que uno va viendo capítulos, sino más bien, bueno, vamos a encontrarnos con una serie de desarrollos, algunas digresiones, y por supuesto todo esto alimentado por sus comentarios, que también nos van a ir llevando por distintos lugares, ¿sí? Así que es un poquito como para empezar. Y justamente yo, digamos, me gustaría arrancar respecto de esta cuestión de la escritura con algo que, bueno, Lacan dice en algún momento del seminario 20, él como que anuncia, o sea, ya medio que está preanunciando que se va a enfocar en los nudos. En el seminario 20 no es que llegue muy lejos, pero sí tiene aquel famoso capítulo donde habla de redondeles de cuerda, y no recuerdo exactamente si es en ese capítulo, pero dice algo así como que no hay una teoría de nudos, o no está desarrollada, no hay una teoría matemática todavía que uno pueda decir, bueno, esto es comparable a hablar de, no sé, por decir algo, de geometría o hablar de álgebra, ¿no? O sea, como que la teoría de nudos, según dice Lacan en ese momento, es como, bueno, algo más incipiente dentro de la matemática. Y en realidad, bueno, no hay que desconocer que no solo es el seminario 20 cuando Lacan dice esto, sino también es el siglo XX, y en ese siglo XX cambalache hay en realidad muchos desarrollos. A decir verdad, no es del todo riguroso eso que dice Lacan, porque ya había habido muchos desarrollos de teoría de nudos bastante antes del momento de, no sé, de la década del 70, cuando Lacan dice esto, ¿no? Entonces, a ver, en ese aspecto uno diría, bueno, sí, se le fue exageró un poco al decir que no hay teoría de nudos. En otro aspecto, es cierto que el desarrollo de la teoría de nudos, si bien comenzó mucho antes, y de hecho los primeros, digamos, orígenes de la teoría se pueden rastrear ya hasta casi principios del siglo XIX, porque Gauss fue el primero que habló de algo muy similar a lo que entendemos hoy por nudo, pero el desarrollo vertiginoso vino justamente a partir de prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Entonces, en ese sentido, bueno, Lacan como que se estaba refiriendo a algo que todavía tenía como mucho camino por recorrer. No era una teoría en absoluto acabada cuando Lacan dijo esto, y no lo es ahora, todavía es un área de investigación así bastante no, muy activa y muy vigente. O sea, hay muchísimas preguntas sobre los nudos que todavía no sabríamos responder. Lo cual, bueno, es alentador, especialmente si uno se hace embrollo con los nudos, saber que, bueno, no es que es una teoría en donde está todo resuelto, ¿sí? Dicho todo esto, me gustaría, por un lado, empezar de la manera más elemental y más básica posible, con la idea, digamos, intuitiva que uno puede tener lo que es un nudo, y ver qué recorrido hace falta hacer para pasar de esa idea de, no sé, de atarse los cordones de los zapatos a algo que merezca llamarse teoría matemática. Eso, en general, no es algo en absoluto trivial. O sea, desarrollar una teoría matemática, bueno, requiere una serie de cuestiones. Entre otras, requiere, bueno, plantear adecuadamente una cierta cantidad de axiomas, ¿no?, que sostienen esa teoría. Entonces, claro,
la teoría de nudos va a ser una rama, digamos, dentro de la topología, ¿no? Pero la topología, bueno, también a grandes rasgos se desarrolló a partir del siglo XIX. Entonces, bueno, vamos a necesitar ver cuál es el contexto y justamente, especialmente como la clave, lo que da la pauta en cualquier teoría matemática, cuál es el concepto de identidad o de equivalencia dentro de esa teoría. O sea, en este contexto específico de los nudos, uno diría, bueno, ¿cuándo vamos a decir que dos nudos son equivalentes? Eso sería lo que expresa la noción de identidad. En la topología, igual yo lo estoy diciendo a modo de, como estoy haciendo, no sé, una especie de resumen de, digamos, de el camino que vamos a recorrer, pero todo esto lo quiero desarrollar, ¿sí? En la topología, la noción de identidad, posiblemente muchos de ustedes ya hayan escuchado y hayan, digamos, trabajado sobre estos asuntos. O sea, en la topología, como teoría así general, la identidad, la equivalencia topológica está dada por un tipo de transformación que se llama homeomorfismo. ¿Está bien? Bueno, en la teoría de nudos, en realidad, la noción de homeomorfismo es muy importante, pero hay algo más que vamos ahora a ir desarrollando, ¿sí? Pero como les dije, tenía ganas de empezar por, bueno, quizás hasta en el sentido cronológico tiene razón de ser empezar por ahí, justamente con esta idea, esta protoidea, digamos, de nudos con la que trabajó Gauss, porque en realidad, por motivos completamente diferentes a Lacan seguramente, Gauss se vio, digamos, en la necesidad de estudiar, bueno, el comportamiento de ciertas curvas planas, en realidad, que tienen autointersecciones. Entonces, esperen, para ya empezar a hablar con un poquito más de... A ver si... Creo que ahí, si comparto, a ustedes ya ¿se está viendo ya la pantalla? Sí. Ah, perfecto. Bueno, a ver, entonces, yo lo que digo, cuando digo curva plana, estoy simplemente refiriéndome a algo que uno traza, digamos, una curva que uno traza sobre el plano, que podría ser, bueno, en principio una curva puede ser esto. Ahora, si estoy diciendo una curva plana cerrada, me podría referir, por ejemplo, a una cosa así. Bueno, todavía muy ingenuamente voy a hablar de la noción de continuidad sin dar mucha precisión, pero digo, por ahora tengamos la idea, como les dije, intuitiva, no del todo correcta, pero al menos entendible, de que continuo en este contexto significa que la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. Bueno, acá no es literalmente un papel, pero es algo parecido, ¿sí? Bueno, entonces, así como está, digamos, en la teoría de nudos vamos a trabajar siempre con curvas que son cerradas, ¿sí? Ojo, igual acá no perdamos de vista algo que mencionó Clara, los nudos en realidad no son esto estoy dibujando sobre el plano, estoy solamente por ahora atacando la idea de la manera más inocente posible. Digo, el nudo como objeto va a ser un objeto que va a vivir dentro del espacio tridimensional, ¿está bien? Pero digo, antes de llegar a eso, entendamos esta idea de curva cerrada. O sea, justamente la idea es que esto así es como si fuera un violincito, pero con extremos. Y bueno, justamente la idea de los nudos es que no, las curvas siempre van a ser cerradas, en el sentido de que son recorridos que, bueno, empiezan en algún punto y luego, al cabo de todo el recorrido, terminan en el mismo punto. ¿Y qué quiere decir con autointersecciones? Bueno, en el plano, justamente, uno puede tener curvas que, por ejemplo, hagan esto. Esto sería una curva cerrada, pero topológicamente uno ya ve que es diferente de esta otra que trazamos. Bueno, justamente porque tiene un cruce, un autocruce, digamos, se cruza consigo misma. Entonces, el asunto es que esto no son nudos en el sentido como lo vamos a desarrollar un poquito después, pero sí comparten algunas propiedades respecto de los nudos, porque justamente, como también mencionó Clara, la idea es que los nudos, para estudiarlos matemáticamente, lo que hacemos es aplanarlos. Entonces, digo, sigo todavía en el terreno intuitivo, pero digo, si uno piensa, ahora sí, a ver si esto funciona ahí. Si uno piensa en, por decir algo, imagínense que tienen
colgando ahí de un hilito una circunferencia. Y esa circunferencia, bueno, yo la estoy viendo, si la veo colgando en el aire, voy a ver justamente algo que es una circunferencia, pero si en realidad yo la veo o le saco una foto, y bueno, voy a ver algo así. Por ejemplo, digamos una cosa así, a lo mejor si esa circunferencia, claro, no tiene la forma redondita, sino que está un poquito curvada, posiblemente vea algo así. Bueno, entonces, ¿por qué este dibujo, esta especie de 8 es diferente de este? Bueno, porque acá lo que hice fue dibujar, pero teniendo en cuenta este cruce en el cual estoy mostrando cuál es bueno, en el caso de un nudo, uno lo suele llamar cuál es el hilo que pasa por arriba y cuál es el hilo que pasa por abajo. No es que sean realmente hilos, ¿sí? Pero intuitivamente un nudo uno piensa que está hecho con algo, digamos, con cuerdas. ¿Está bien? Bueno, entonces esa sería en principio la situación. Pero digo, ¿por qué? Antes de llegar a realmente decirles lo que es un nudo, les hablaba de Gauss. Bueno, porque Gauss estudió este tipo de esquemas y de hecho inventó una especie de nomenclatura. Pensemos lo siguiente, todavía, insisto, no di la definición de lo que es un nudo, pero si yo dibujo esto, seguro que muchos lo van a reconocer. Esto es lo que se llama nudo de trébol. Bueno, de vuelta, no es que este es el nudo de trébol. Esto es una representación del nudo de trébol, es un aplanamiento del nudo de trébol. ¿Está bien? El nudo de trébol como objeto, ya lo vamos a definir bien, vive en el mundo tridimensional. Pero digo, así como está, ¿a qué me refiero con una nomenclatura? Bueno, con una manera de escribir. Por eso quería empezar por acá, a raíz de esta pregunta del nudo y la escritura. Uno dice, bueno, en realidad, si yo veo esto, es muy fácil analizar algunas de las propiedades que tiene. Pero imagínense que yo en realidad le estoy hablando por teléfono y le tengo que decir a alguien cómo es este nudo, y no le puedo mandar ninguna imagen, ninguna fotito del nudo. Bueno, en realidad yo tendría, bueno, bastantes recursos para intentar describirlo. Pero lo que inventó Gauss es una codificación. Una codificación que en este caso, vamos a hacerlo de manera muy muy simple para que entiendan la idea, en este caso consiste en elegir una orientación. Por ahora simplemente esto quiere decir una flechita que indica un sentido de recorrido. Acá lo estoy recorriendo entonces de esta manera, y lo que voy a hacer ahora es numerar los cruces, que en este caso son 3. Por ejemplo, podemos llamar a este 1, a este 2 y a este 3. Entonces, esta nomenclatura, esta codificación que pensó Gauss, simplemente consiste en ir recorriendo. Imagínense que este es mi punto de partida, ¿no? Usted está aquí, punto de partida. Y sigo el sentido que me indica la flecha. Entonces, voy anotando cada vez que me encuentro con un cruce. Entonces, primero me encuentro con el cruce 1. Perfecto. Bueno, pero algo más, para que sea una codificación un poco más fidedigna, digo porque, a ver, si yo hiciera esto, así, este dibujo, yo no estoy, digamos, haciendo ninguna diferencia, no estoy indicando qué línea pasa por arriba y qué línea pasa por abajo. Entonces, para realmente dar cuenta de que acá hay líneas que pasan por arriba y otras que pasan por abajo, a esta numeración 1, 2, 3 le voy a agregar un signo más o un signo menos de acuerdo a cómo estoy en este momento pasando por ese cruce. Entonces, si estoy pasando por arriba, pongo un más, si estoy pasando por abajo, pongo un menos. Entonces, arrancamos acá, lo primero con lo que nos encontramos es con el cruce 1 y estamos pasando por arriba, le pongo un más. Después, ¿qué más? Bueno, sigo caminando siempre en el sentido que indica la flecha y ahora paso por el cruce 2, pero por abajo. Ahora pongo un 2 con un signo menos. Y ahora sigo por acá, acuérdense, la flechita me indica este sentido. Ahora me encuentro con el cruce 3 y lo cruzo por arriba. Sigo, ahora vuelvo por el cruce 1 y lo atravieso por abajo, pongo un 1 con un menos. Y continúo, bueno, sigo, de vuelta paso por el 2, pero ahora por arriba, y finalmente vuelvo a pasar por el 3, ahora por abajo, pongo 3 menos, y ya está, volví al punto de partida, y una vez que di toda la vuelta, eso ya me da una codificación de ese nudo. Entonces yo con mi amigo con quien estoy hablando por teléfono le podría decir, mi nudo es 1 más, 2 menos, 3 más, 1 menos, 2 más, 3 menos.
Y bueno, la pregunta es, si yo ahora tapo el dibujo y miro nada más que esta secuencia, si eso alcanza para realmente imaginarse el nudo de trébol y realmente decir de manera unívoca, ese nudo de trébol. Si fuera así, claro, sería muy bueno, y realmente tendríamos una codificación, digamos, bastante fidedigna, ¿no? Si realmente fuera un ida y vuelta. Bueno, no es así. O sea, uno puede tener nudos con la misma codificación y que no sean exactamente el de trébol. Por decir algo, podría ser el mismo nudo de trébol, pero invertido, y me daría una codificación parecida. Bueno, también es cierto que hay algo completamente arbitrario, o sea, yo numeré, elegí los números 1, 2, 3 de manera caprichosa, elegí empezar por acá, yo podría haber empezado por acá, entonces el primero en mi codificación hubiera sido 2 menos. Entonces, como que tiene unas cuantas falencias esta codificación, sin embargo, sí permite darse cuenta de algunas propiedades que este nudo va a tener. Por ejemplo, uno puede empezar a observar cosas. Por ejemplo, cada vez que paso por un cruce, acá pasé por el 1, por el cruce 1 por arriba, después, de alguna manera, vuelvo a pasar cancelando. O sea, una vez que pasé por arriba, la otra vez pasé por abajo. Bueno, no es casualidad eso, ¿no? Con los 3 cruces pasa lo mismo. Una vez lo paso por arriba, otra vez por abajo. Por supuesto, como dije antes, esto no es un ida y vuelta, ni ida ni vuelta en realidad, porque digo, no es la única manera de codificar esto, más allá de que le pueda cambiar pueda cambiar el nombre que tienen los cruces, pueda empezar en otro lado, pero digo, a ver, uno sabe que si yo hiciera este otro dibujo, por decir algo, ¿no? Una tontería, pero digo, este nudo, imagínense que yo en realidad el nudo de trébol, antes de terminar mi dibujito, yo hubiera hecho esto. Esto, uno se da cuenta, más allá de que la calidad del dibujante no sea muy buena, uno se da cuenta de que es el mismo nudo. Porque uno dice, bueno, a ver, este buclecito que tengo acá, es claro que yo lo puedo deshacer. Y en realidad, intuitivamente uno ve la equivalencia con el otro. Sin embargo, si yo me tomara el trabajo de hacer la codificación, y bueno, aparece un cruce más, así que ya la codificación sería distinta. Por eso digo, no es unívoca ni en el sentido de ida ni en el sentido de vuelta, o sea, un nudo puede producir distintas codificaciones y viceversa. Una misma codificación puede provenir de distintos nudos, ¿está bien? Así que no, en ese sentido no es ninguna escritura que merezca ser llamada así, ¿no? Porque se pierde por completo la univocidad. Pero bueno, un primer punto de partida que no está mal, digamos, especialmente si pensamos que esto, cuando Gauss lo planteó, bueno, por empezar estaba preocupado por cuestiones muy, muy específicas, pero además todavía no había teoría de nudos, ni siquiera había topología como tal. O sea, había muchas, y ya el análisis matemático usaba muchas ideas de la topología, pero todavía no se había formulado lo que hoy llamamos topología. ¿Está bien? Pero bueno, empiezo por ahí porque ya aparecen algunas de las cuestiones que nos van a interesar. O sea, acá estamos en el mundo plano, pero ya teniendo en cuenta lo que se va a llamar aplanamiento de un nudo, que es esto de, bueno, hacer el dibujo, pero no como en esto que sería como una sombra del nudo de trébol, donde uno no distingue los cruces. No, eso no se llama aplanamiento, eso sería como una proyección, si se quiere. Es como si yo dijera, bueno, tengo el nudo de trébol, como dije antes, colgando de un hilito del techo, y simplemente le pongo una lámpara atrás y me fijo qué sombra proyecta sobre la pared. Eso está bien, digamos, tiene algún parecido con lo que es el nudo, pero no me permite estudiar sus propiedades. ¿Está bien? O sea, en ese sentido, la proyección, y no me permite, por ejemplo, distinguir ese nudo de trébol de este otro nudo, que sería, por ejemplo, así. Imagínense yo este dibujo. Bueno, a simple vista puede confundir, porque se parece al nudo de trébol, y por eso digo, tiene la misma proyección. Si yo lo mirara simplemente proyectándolo, poniéndole una luz y
y viendo su sombra en la pared vería lo mismo, en el caso del trébol que en este otro. Pero este otro es lo que se llama un nudo trivial. Uy, trivial. ¿Está bien? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, ya vamos a definir correctamente las cosas, pero digo, intuitivamente uno ve que esto se puede, si lo pienso que realmente es un hilito, y bueno, es claro que yo lo puedo destorcer y quedarme finalmente con un hilito así que sea como una circunferencia. Bueno, esto se va a llamar nudo trivial, ¿está bien? Entonces, a grandes rasgos, toda la teoría de nudos se va a ocupar de este tipo de cuestiones, de poder, por ejemplo, distinguir o poder decir, dados dos, por ejemplo, aplanamientos, ver si corresponden o no a un mismo nudo. O sea, ver si esos nudos son entre sí equivalentes. Decir que un nudo, a ver, el nudo trivial es como un no nudo, digamos, sería en algún aspecto preciso, en realidad se puede decir que es una especie de elemento neutro para cierta operación que uno tiene con los nudos. Sería como una especie de cero de la teoría de nudos. ¿Está bien? Bueno, igual todavía no estoy distinguiendo mucho, pero ya lo vamos a aclarar. Uno puede hablar de nudos de un componente, como en este caso, como este nudo trivial o el nudo de trébol, o de varios componentes. Por ejemplo, el nudo Borromeo, técnicamente uno debería llamarlo cadena cuando son varios componentes distintos, pero nosotros le vamos a decir, como hace Lacan casi siempre, le vamos a decir nudo a todo, ¿no? O sea, de un componente o de más componentes. Bueno, pero justamente el nudo trivial en ese sentido uno diría, bueno, no está anudado. Sin embargo, es importante porque va a funcionar, como les dije, como una especie de cero, como una especie de elemento neutro en la teoría, en cierta operación de los nudos, y además como un parámetro para saber cuán anudado está un nudo. O sea, uno dice, bueno, algo que realmente es un verdadero embrollo y está muy anudado, está muy lejos de ser trivial. ¿Sí? Pero por eso, esa lejanía respecto del nudo trivial no quiere decir que se vea feo, digo, porque uno podría hacer un dibujo, no sé, ese mismo nudo que hice acá recién, que se nota que es trivial, yo podría hacerlo y dándole mucho más vueltas al asunto, no sé, imagínense que yo hago, no sé, una cosa así, así y así, y paso por atrás y doy un montón de vueltitas, y siempre, o sea, es muy fácil inventarse nudos triviales porque justamente yo siempre estoy pasando por una línea que estaba previamente. Entonces acá, por más que se vea embrollado, este nudo es trivial, por cómo lo dibujé, ¿sí? Y bueno, claro, con mucha paciencia, uno puede ir viendo que esas líneas se pueden ir moviendo hasta que finalmente, después de desmalezar mucho, me queda esto. ¿Está bien? Bueno, eso que acabo de decir, que por ahora estoy apelando con toda honestidad a la intuición de ustedes, en realidad, bueno, se puede formalizar matemáticamente. Hay una serie, una secuencia, digamos, de movimientos, o para ser más preciso, un grupo de movimientos, que permiten precisamente hacer este tipo de operaciones. Es decir, bueno, a partir de un esquema plano, ir moviendo los piolines, como decía antes, informalmente, para llevarlo a otro esquema. Entonces la idea es que un nudo va a ser trivial cuando al cabo de muchos de estos movimientos yo finalmente lo llevo a una circunferencia. Y no va a ser trivial cuando no puedo llevarlo a una circunferencia. Lo cual se dice muy alegremente, pero ya es un problema difícil. O sea, en general, es mucho más difícil probar, por ejemplo, que un nudo no es trivial a probar que un nudo es trivial. O sea, en este caso, no hace falta mucho para convencerlos de que este nudo es trivial. Yo les muestro, aunque no haya todavía definido los movimientos, aunque no haya hecho nada todavía de teoría realmente, pero digo, yo les muestro que con un simple deslizamiento, a ver, el paso, digamos, el paso a paso de eso sería una cosa así. Uno dice, bueno, ¿qué tenía? Tenía este dibujo, bueno, no sé si
si era exactamente así, pero digamos, tenía este dibujo, el paso a paso podría ser el siguiente. Bueno, esta lengüetita que tengo acá, la voy a mover hacia abajo. Entonces, lo que me quedaría como segunda, digamos, segunda etapa de mi trivialización sería esto, ¿no? O sea, lo único que hice fue mover la lengüeta para abajo. Y ahora, esto que me quedó, esta especie de bucle, lo puedo distorcer. Entonces, fíjense, es como un movimiento y un segundo movimiento que distorcer este buclecito me lo lleva efectivamente al nudo trivial. Entonces, más allá de que todavía no haya dicho, estos justamente son los movimientos que vamos a definir, no creo que hoy mismo, pero digo, ir definiendo para que vean cómo operar con nudos aplanados. Aunque no les diga explícitamente, creo que es fácil convencer a todo el mundo de que esto es razonable, que funciona bien. Entonces, por eso, convencerlos de que este nudo es trivial es relativamente fácil. Ahora, convencerlos de que el nudo de trébol no es trivial es muchísimo más difícil. A pesar de que es el ejemplo más sencillo que a uno se le ocurre, o sea, de todos los nudos de un solo componente, de todos los nudos no triviales, es el más simple de todos, el nudo de trébol. ¿Sí? Que además, bueno, por supuesto que Lacan lo menciona mucho, porque, entre otras cosas, ahí en esa especie de agujerito central, bueno, ya está el germen del Borromeo. El agujero central, si uno le toma una fotito a esa parte central del nudo de trébol, es igual que la del Borromeo. La diferencia es que en el Borromeo, bueno, las líneas que aparecen pertenecen a 3 redondeles distintos, en cambio acá es una sola circunferencia, por más que suene raro eso que digo, o sea, llamar a eso circunferencia puede ser polémico, pero ya vamos a ver bien a qué me refiero. ¿Sí? Pero digo, lo que venía diciendo es que es mucho más difícil probar que un nudo no es trivial a probar que lo es. O sea, ¿por qué? Porque probar que es trivial me alcanza con encontrar una secuencia de estos movimientos que lo lleve a buen puerto, que en este caso sería una circunferencia. En cambio, probar que no es trivial sería probar una infinidad de cosas. Porque, ¿qué querría decir eso? Quiere decir que no hay una secuencia que me lo lleve, o sea, que no hay un camino de movimientos que me lo lleve a esto. Y claro, probar que no hay un camino, uno tendría en principio infinitos movimientos que podría uno hacer, ¿no? Uno podría, bueno, muevo este piolín para acá, muevo este otro para acá, y bueno, la cantidad de movimientos es infinita. Entonces, en esa infinitud de movimientos posibles, tendría que yo poder asegurar que ninguno me va a llevar a la circunferencia. ¿Está bien? Y bueno, en general, para este tipo de, bueno, llamarlo problemas quizás sea una exageración, pero digo, para este tipo de situaciones a resolver, justamente uno tiene que recurrir a lo que se llama invariantes. O sea, de alguna manera demostrar que hay un invariante topológico, un invariante de nudos, o sea, para entenderlo intuitivamente, una propiedad que este nudo tiene y que este no tiene. Eso sería, porque claro, uno dice, por ejemplo, siguiendo la idea de Leibniz, que dos objetos son idénticos cuando tienen las mismas propiedades, entonces claro, uno dice, en la teoría de nudos, el nudo de trébol no puede ser idéntico al nudo trivial, porque el nudo de trébol tiene alguna propiedad que el nudo trivial no tiene. Bueno, eso lo vamos a ver. Y la palabrita invariante ya la pueden tener ahí anotada como algo importante, porque uno en general, para distinguir entre cosas, usa invariantes. ¿Sí? Entonces, por eso como para ya ir viendo todas las cosas de las que vamos a ir charlando en estos encuentros. ¿Sí? Y por supuesto, cada tanto haciendo algún pequeño anclaje en Lacan, porque, bueno, sé que, digo, por más que me ilusione con que están acá por la pura matemática, pero sé que no es así, sé que en el fondo, digamos, son usuarios de todo esto, ¿no? No es que, pero bien, bueno. no sabemos si por la pura matemática, pero hacerte ilusiones que sí estamos por las matemáticas, que nos interesa la manera en que Lacan se sirvió de ellas.
No, sí, eso está bien. Mantener la ilusión. Nada, sí, aparte. Nada, el asunto, digo, cuando Lacan dijo eso, no hay enseñanza más que matemática, el resto es broma, bueno, por supuesto que me siento aludido de alguna manera y por eso estoy conversando con ustedes, porque, ¿está bien? Bueno, pero digo, a lo que voy es a que a veces uno se entusiasma, digo, uno, qué sé yo, quisiera pensar que todo el público está tan apasionado como uno, y bueno, a lo mejor lo que está queriendo es la matemática más como una herramienta que le permita, así como digo, no sé, un ingeniero estudia matemática porque sabe que es una herramienta para lo que quiere hacer, que es la ingeniería. Bueno, en el caso de ustedes, ojalá después de estas charlas todos se vayan a estudiar matemáticas, sería un placer, pero sé que, bueno, en el fondo lo que los motiva el estudio de estas cuestiones es que esto aparece como algo bastante crucial para entender problemas de psicoanálisis. Entonces, bueno, desde esa postura es que estoy charlando con ustedes. Mira, no bueno, sé si pero... te alienta, pero yo te podría decir que la topología de Lacan, su topología, ¿sí? Él dice que está causada, motivada por lo real mismo que motiva la práctica. Y por eso para él no es teoría su topología. Y creo que por eso estamos hasta las manos con esto. Porque o lo tomamos como ilustración o nos damos cuenta que es soporte escritural de la práctica y que resuelve problemas, digamos, atolladeros en conceptos fundamentales. El de repetición, sin ir más lejos, con los nudos que estás dibujando, es decir, para nosotros es una herramienta, un apoyo para el pensamiento y la posibilidad de pensar la repetición en términos lógicos y topológicos, ¿sí? Con las vueltas de un simple nudo como puede ser el borde de la banda de Moebius. O sea, no... Estamos bien metidos en esto, tranquilo. No, está muy bien, sí. No, pero justamente, digamos, ahí tocaste como un punto que, bueno, es justo quizás el más difícil cuando uno está por fuera del psicoanálisis y, bueno, a ver, ¿qué es esto que está haciendo Lacan? ¿Es una simple metáfora o en realidad es exactamente lo que vos dijiste, ¿no? Entonces, digo, como recurso para la transmisión, bueno, vale, uno puede hacer un dibujito para explicar un concepto, pero digo, lo que vos estás diciendo va más al fondo de la cosa. Entonces, por eso mi propuesta siempre es, bueno, tratar de, precisamente, lo que digo en la contratapa de ese libro que mencionaste, Sí. la idea de acompañar la lectura del psicoanálisis, Sí. justamente, como yo no soy psicoanalista y no tendría por qué hablar de cosas de las que no sé, la idea mía es, bueno, precisamente el lector de Lacan, digamos, ya tiene bastante problemas con el psicoanálisis, tratar de aliviarle la parte matemática, o sea, mostrar que la matemática a la que Lacan se refiere y la matemática a la que echa mano, digamos, bueno, está basada en cuestiones, en el fondo, bastante simples. Entonces, tratar de allanar esa parte del camino. Después, la relación de eso con la clínica, bueno, ya es un problema para ustedes, digamos. Tarea para el hogar. Para el hogar o para el consultorio, no sé. ¿Está bien? Bueno. Sí, claro. Bueno, pero entonces, vamos, ya que hicimos esta pequeña introducción y me pareció bueno empezar y hacer unos dibujitos antes de ponernos a definir cosas, pero ahora sí al menos vamos a tratar de definir, bueno, qué es un nudo, qué es lo que en matemáticas se entiende por nudo, y eso no viene solo porque, como les dije, en todo el camino vamos a ir desanudando cosas porque vamos a necesitar hablar de continuidad, ¿no? Cuando Lacan habla de consistencia del nudo, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, por ahora, digamos, sigo apelando todavía a la intuición. Esperen que a ver, ¿por qué se me perdió la flechita? Ah, porque estoy poniendo el lápiz al revés, eso, ahí está. Digo, vamos a todavía hacer algo intuitivo, pero imagínense, tengo dos circunferencias así enlazadas. Esto está muy bien y la experiencia de hacer esto con, no sé, como dos eslabones de una cadena, les dice que si yo no corto
ninguno de los dos, esto no lo voy a poder deshacer. Y bueno, es cierto, pero es cierto, no es en absoluto gratuito en la matemática. Justamente, y es lo que, como les dije, va a tener que ver con lo que Lacan llama la consistencia del nudo, en el sentido de que hay algo que se sostiene ahí. Y se sostiene no por casualidad, sino porque esas dos circunferencias son continuas, o sea, son líneas continuas. Entonces, por eso digo que todo el tiempo vamos a tener que ir como desanudando cuestiones matemáticas, porque cuando uno dice que realmente es una línea continua, uno tiene que ir un poquito más todavía para atrás y decir, bueno, la recta, aquella recta que ya imaginaron los griegos, bueno, esa recta es una línea continua. ¿Y qué significa cuando digo línea continua? Y bueno, esto nos podría llevar, y de hecho es un tema que con mucho gusto creo que para mí sería muy interesante que vayamos conversando paralelamente. Digamos, la recta, tal como la entendemos, o sea, en principio es aquel objeto geométrico que definió Euclides. Bueno, pero fíjense hasta qué punto la intuición confunde, que en realidad Euclides, cuando puso todos los axiomas de la geometría, claro, axiomas y definiciones. Él definió la línea recta como una, bueno, es medio poética la definición que él dio, dijo que la recta es una línea que yace igualmente respecto de todos sus puntos, ¿sí? Eso en el sentido que justamente va a ser recto, o sea, no, al decir que yace igualmente respecto de todos sus puntos, en el fondo lo que está diciendo es que, digamos, eso, que si yo me voy moviendo, como que siempre voy a tener el mismo ángulo, porque justamente lo que tengo, por el lugar, si yo me voy moviendo, digamos, de izquierda a derecha con una línea que está así, el ángulo que se va a formar siempre es el mismo. ¿Está bien? Bueno, ahí estamos hablando de geometría. La topología va mucho más allá, pero digo, tomemos nada más que la idea, por ahora geométrica, de esta noción de línea. Y claro, Euclides en realidad planteó el concepto de línea dando por sentado, o sea, ni siquiera se lo preguntó el tema de la continuidad. Él como dio por sentado que estas líneas eran continuas. De hecho, es interesante porque, a ver, no es ninguna pavada lo que estoy diciendo, porque en realidad Euclides, uno podría decir que tuvo una especie de lapsus al no darse cuenta de que realmente le faltaba un postulado de continuidad. O sea, le faltaba algo que garantizara que las líneas son continuas. Y lo curioso es que el primer problema que resuelve Euclides, desde el punto de vista de ponerle, digamos, caerle con todo el rigor matemático, es incorrecto. Porque Euclides dice, bueno, el primer problema a resolver, lo que se llama buscar el punto medio, o sea, trazar la mediatriz de un segmento. Es decir, este segmento dividirlo por la mitad, ¿no? Y trazar una recta que justo pase así. Bueno, digamos, uno puede tratar de hacer el dibujito a ojo, pero digamos, la idea es dar una respuesta matemática. ¿Qué hizo Euclides? Bueno, solución del problema. Agarro, porque la idea de resolver esto es a la griega con regla y compás. Pincho acá con el compás y, por ejemplo, hago una circunferencia así. Bueno, entendiendo que eso quiere ser una circunferencia. ¿Qué hago ahora? Lo mismo, pero poniendo el compás en el otro punto. Entonces me va a quedar una circunferencia así. Bueno, una vez que hice eso, ahora estos puntos de intersección los uno entre sí. Bueno, y me quedó horrible, pero ahí está. Y me quedó el segmento dividido por la mitad. Si esto lo hubiera dibujado más prolijo, se vería que efectivamente, si digamos uno agarra y lo hace, agarra realmente el compás y lo hace con mucho cuidado, ejercicio del secundario, digamos, efectivamente obtiene la llamada mediatriz. Bueno, eso, si bien es el primerísimo ejercicio que resuelve Euclides, está mal, tiene un pequeño defecto. Por supuesto que es subsanable, pero el defecto que tiene precisamente está en esta idea de continuidad. O sea, no hay nada en los axiomas de Euclides que garantice que esa operación que hicimos de tomar
estos puntos de intersección, como yo los llamé, donde se cortan las circunferencias, nada garantiza que efectivamente las circunferencias se tengan que cortar. Uno dice, no, eso choca la intuición, no puede ser. Bueno, sin embargo, sí puede ser, porque uno necesita un postulado que diga que efectivamente esas líneas son líneas continuas. ¿Está bien? Por eso digo, cuando uno tiene que realmente hacer una teoría matemática, tiene que tener mucho cuidado de poner correctamente los axiomas. O sea, y esto, volviendo a la recta, va a tener que ver con un axioma que en principio sería ese llamado postulado de continuidad, que me va a decir a grandes rasgos que si yo tengo un punto acá y otro punto acá, y los quiero unir con una línea continua, forzosamente en algún lado voy a tener que atravesar la recta. O sea, y va a tener, digo, para usar una palabrita que seguro que les va a traer resonancias, esto se puede entender como un corte. O sea, aparece ahí una noción de límite. ¿Está bien? Y claro, para poder hacer eso y poder efectivamente definir con rigor matemático la noción de límite, y bueno, uno necesita, digamos, la matemática necesitó 20 siglos para hacerlo correctamente. Desde que Euclides planteó esto, hasta que realmente se puso, digamos, escribieron los axiomas correctamente, pasaron 20 siglos, o más, un poco más. ¿Está bien? Recién en el siglo XIX es que alguien observó este pequeño defectito que había en los axiomas de Euclides. Y al mismo tiempo, el correlato, ya que estamos hablando de la recta, el correlato es la construcción, y otra cuestión que seguro que les va a traer resonancias, lo que se llama la construcción del número real. Porque justamente, y esto es crucial, y por eso digo, hablé de consistencia porque tiene que ver con todo esto, tiene que ver con un concepto que en el caso de los números reales, uno dice, bueno, en realidad, si esta recta yo la pienso como lo que se suele llamar la recta numérica, acá lo que tengo son todos los números reales. Digamos, los que yo estoy marcando son enteros, pero digo, entre 0 y 1 está todo esto que es lo que hay en el medio, que son los números, bueno, decimales, llamaría uno, usando un lenguaje más moderno. En la época de Euclides no se hablaba de decimales porque ellos no usaban el sistema justamente de escritura decimal. Entonces, pero digo, acá por ejemplo estaría lo que uno escribiría 0,5 o bien la fracción 1/2. Bueno, esto sí tenía sentido para los griegos, las fracciones. Son los números llamados racionales. Racionales. Las fracciones, P sobre Q, donde P y Q son enteros, y bueno, Q no puede ser 0 obviamente, son números racionales. Entonces, la completitud, es la palabra precisa para hablar de esto, la completitud de los números reales es el correlato de la continuidad de la recta. Y por eso, en realidad para los pitagóricos, por ejemplo, ellos pensaban que todos los números eran así, racionales. El descubrimiento de que había números irracionales, para ellos fue como si se les viniera abajo toda la estantería, fue como, iba en contra de su filosofía, de su manera de pensar el universo. Entonces, bueno, lo que hicieron fue ocultarlo. Esto es una historia, la podemos charlar en otro momento, pero digo, solo para como terminar un poco de contar la situación, en realidad pasó bastante tiempo hasta que se desarrolló, ahora veo que hay una pregunta, pasó bastante tiempo hasta que se desarrolló la teoría que permitió describir la recta de números reales como un conjunto completo, y que desde el punto de vista geométrico es lo que uno llama un continuo. ¿Está bien? No sé cuál era la pregunta. Ahí hay Sí. una manito levantada y dice curso, desmuteate y decí tu nombre porque dice solamente curso tu ventanita. ¿Ahí se me escucha? Sí, ¿cuál es tu nombre? Catalina Winderbaum. Hola, Catalina. No me ves por la luz, Clara. No. Bueno, hago mi pregunta, Pablo, Sí. que es un tema que yo estuve trabajando del seminario 20
la cuestión de las paradojas de Zenón. Y en la investigación me encontré con cosas que me llamaron mucho la atención y que no pude proseguir por mi falta de conocimientos matemáticos, pero aprovecho la oportunidad porque, a ver, una de las cosas que me encontré fue que los griegos abominaban el concepto de infinito, al punto, te pregunto si esto es verdad, porque la verdad que me impactó mucho, al punto que prohibían trabajar con la idea de infinito precisamente porque se le desacomodaban los números, ¿no? Y que, según tengo entendido, no sé si es así, que recién Nicolás de Acusa puede incluir en las matemáticas, antes del Cantor, el trabajo sobre el concepto de infinito. No obstante, en el seminario 20 está Zenón, que va a hablar del pequeño infinito, lo cual, cuando me encontré con esta historia, me pareció que era como un acto de rebeldía y de valentía, la de Zenón, de meterse con esto. Pero estoy intentando, bueno, cuando te metiste con el tema de los números reales y la recta numérica, me apareció esta pregunta, no sé si es pertinente para este momento, pero no quiero perder la oportunidad. Porque para poder pensar, digamos, por ejemplo, recién en esta línea, ¿no? Cuando la idea de continuidad y el alcance que tiene la cuestión de la continuidad no me queda claro, y no me queda claro en relación con lo escritural, precisamente, lo que pasa y cómo, perdón si no puedo terminar de armar, pero bueno, la pregunta. Pero pensaba, a partir de acá no me quedó claro la cuestión de la falla cuando Euclides sitúa la mediatriz de la recta así, digamos, ¿cuál fue el error? ¿Cuál es el error en que se dibuje una recta que corta la recta, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto en relación a la aritmética, en relación a la identificación de los números? No entiendo la dificultad ahí y la consecuencia que tuvo. Bueno, no sé si embrollé muchas cosas, pero son preguntas respecto de las matemáticas que me traen al curso y que, bueno, las dejo planteadas. Vos dirás si es el momento de meterse con eso o no. No, no, es que está muy bien, está muy bien. Obviamente, digo, todos esos temas darían para todo otro curso completo, pero digo, los traje a propósito, justamente a colación de esta idea de continuidad, y digo, sin entrar muy en detalles, por supuesto que el tema del infinito es fundamental, y de hecho aparece de manera inevitable cuando uno quiere construir la noción de número real. Sí. Bueno, algunos de ustedes que me conocen ya me habrán escuchado decir que, bueno, la diferencia entre los números racionales e irracionales, si uno lo quiere plantear en términos lacanianos, uno diría que los racionales son aquellos que cesan de escribirse, en cambio los irracionales son los que no cesan. Justamente porque un irracional, como puede ser la raíz cuadrada de 2, es un número que, si uno lo quiere escribir en forma decimal, va a tener infinitos decimales, pero no periódicos. Ajá. En cambio, una fracción, por más que sea infinita en algún aspecto, digo, pues un tercio, si yo escribo, es 0 y después tengo infinitos 3. Pero es periódico, entonces, al ser periódico, lo puedo escribir de manera finita. Entonces, y acá viene precisamente algo de lo que vos decías antes, de esa, no me acuerdo, abominaban del infinito, dijiste, eso parece
dicho más por Borges que por un historiador, pero sí, de alguna manera, sí, esa era la noción, o sea, de alguna forma como que esquivaban el tema del infinito y cuando tenían que referirse a algo infinito incluso lo decían de otra forma. ¿Pero por qué? Bueno, si uno lo piensa en términos de los números racionales, claramente los números racionales expresan finitud. No podían pensar en un desarrollo infinito así, como dije antes, porque no tenían sistema decimal. Ajá. Pero, ¿por qué? Por eso digo, más allá de que esto nos daría tema para conversar largo rato, pero para ir a la cuestión tal como venía planteando lo de la continuidad y todo eso, pensemos lo siguiente. Por un rato, pensémonos pitagóricos y supongamos que solo asumimos que existen los números racionales. Entonces, es verdad que vamos a tener alguna imagen de lo que puede ser una línea recta. ¿Está bien? Porque digo, en realidad, cuando uno se pone a pensar en los números racionales, bueno, son infinitos. O sea, entre 0 y 1 hay infinitas fracciones. Uno puede poner acá 1/2, entre 1/2 y 1 uno puede poner 3/4. Esto, de hecho, ya nos pone muy cerca de lo que planteaste, de las aporías de Zenón, que va subdividiendo. Bueno, siempre se puede dividir, y yo puedo poner, siempre entre dos puntitos de la recta puedo poner algún racional. Eso se llama densidad de los racionales. Entonces, si yo dibujara, marcara un puntito allí donde hay un número racional, en cada uno de ellos marcar un puntito, la sensación es que voy a ver la recta completa. Sin embargo, no. Sin embargo, esa recta está toda agujereada, o sea, no es completa. Ajá. Por eso quería hablar de esta cuestión, porque justamente tomar nada más que los números racionales no completa la recta, la deja llena de agujeros. Aunque uno no los vea, porque los números racionales son lo que se llama un conjunto denso. O sea, en cualquier lugar donde yo me sitúe de la recta, si tomo cualquier pedacito, intervalito de la recta, acá voy a encontrar infinitos racionales. Por eso es denso. Están como esparcidos por toda la recta. ¿Sí? Sin embargo, dejan agujeros. Entonces, y con esto, digo, más allá de que es un tema que, insisto, podríamos hablar mucho sobre este tema, pero digo, ¿por qué no nos va a servir para las cuestiones topológicas que queremos? Bueno, porque si nada más me quedo con los racionales, lo que me queda es un conjunto completamente discontinuo. Es decir, imagínense, lo voy a hacer con algo que uno podría calcular. Imagínense que yo quiero graficar, bueno, quizás en algún momento en el secundario vieron este tipo de funciones matemáticas. Esto es lo que se llama una parábola. No importa, no hace falta que vayan corriendo a buscar sus carpetas del secundario, pero simplemente tengan presente que esta función, si uno la quiere graficar, fíjense, le voy dando valores a x. Cuando x vale 0, eso me da -2. Estoy acá. Cuando x vale 1, por ejemplo, eso me da -1. ¿no? Cuando x vale 1, reemplazo, 1 al cuadrado es 1, menos 2, me queda -1, voy a estar acá. Cuando x vale 2, oh sorpresa, 2 al cuadrado es 4, menos 2 me queda 2, y estoy acá arriba. Entonces, de repente pasé de estar abajo del eje a estar sobre el eje X, sobre el eje horizontal. Si yo dibujara la parábola, efectivamente me va a dar un dibujo así. Así, bueno, como es una parábola, esto continúa para el otro lado, pero no importa. Lo que importa es que acá está atravesando el eje X. Sí. Pero con tanta puntería que el lugar donde atraviesa el eje X justamente es la raíz cuadrada de 2. Digo, porque para que esto valga igual a 0, en X tengo que poner raíz cuadrada de 2. O bueno, del otro lado también, menos la raíz cuadrada de 2. Pero digo, mirando este puntito, es la raíz cuadrada de 2. Y bueno, pero la raíz cuadrada de 2 es irracional. Si la recta solo tuviera puntos racionales, estaría justo esa línea pasando por un agujerito. Entonces atravesaría la recta sin cruzarla, sin tocarla, digamos. Y eso me arruina, o sea, por eso es discontinuo. ¿Entienden? Imagínense un nudo hecho por una recta que es toda agujereada. Y bueno, por más que yo tenga dos anillos así,
si yo justo calzo algún agujerito de esos que tienen estas circunferencias, y bueno, lo podría separar sin romperlo. ¿Está bien? Entonces, Bien. para hacer teoría de nudos, necesito que sean continuas, continuas en el sentido propiamente matemático. ¿Está bien? Ujú. Eso. Gracias, gracias. Bueno. Hablando de preguntas, pregunto yo, sin levantar la mano, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Unos minutos más? ¿O Sí, quieren ya tenemos dejar unos acá? minutos. Nos citamos desde las 20 a las 21:30. Ah, Tenemos unos perfecto. minutos más. Si, a mí no sé si habría alguna pregunta, alguna intervención, pero me gustaría si se pudiese articular esto de la continuidad y la consistencia, ¿sí? En relación a la cuerda del nudo y el pasaje a la línea, Bien, ¿no? bien. Porque mientras tanto estamos hablando de la escritura de una línea, ¿no? Y de Ujú. la consistencia de una cuerda. Está Gustavo Sereseski con una pregunta. Le A damos ver. lugar a la pregunta de Gustavo y después vemos si incluimos esto. Perfecto, ¿Parece? perfecto, bien. Gustavo, adelante. Ahí. Espera que no se te escucha. ¿Lo No, desmuteas, está Emiliano? muteado el... Muteado. Ahí Eso. está. Se escucha ahí. No, decía Clara que quizás tu pregunta es más ajustada a lo que estamos viendo en este momento, porque mi pregunta va a sacarnos un poco del tema porque es más amplia. Así que primero... Vale, el curso son varias reuniones. Va a haber lugar para las inquietudes que vayan surgiendo, Gustavo. Prefiero que se escuche la tuya y la mía queda un ratito está bien. al margen. Dale. Bueno, la pregunta es como más amplia y quizás un poco previa a todo esto, y seguramente es una pregunta muy tonta, pero, pero me apareció, que es, cuando hablamos de topología, ¿no? Si hacemos una especie de cronología, Lacan habla de la banda de Moebius, después de la botella de Klein, después del cross-cap, bueno, y al final habla de los nudos. ¿Qué tienen en común todas estas cosas, digamos? ¿Cómo llamarlos? ¿Son cuerpos? ¿Son formas? ¿Tienen algún nombre en común o no todo esto? Esa es la Bueno, pregunta no, del día. está bien, más allá de que abriste el paraguas y dijiste, no, esta pregunta es ingenua, Claro. pero digo, es fundamental. Lo que acabas de preguntar, justamente, por eso es que puse énfasis en hablar de la continuidad, porque precisamente lo que tienen en común todas estas cosas de las que estamos hablando, es que atrás de toda la construcción aparece la noción de continuidad, porque esta noción de continuidad es la que va a permitir formular, como dije antes, el concepto de identidad dentro de la topología. Entonces, bueno, después uno tiene ramas dentro de la topología, pero digamos, la noción de continuidad es la que me va a decir que topológicamente esto que yo dibujo así, bueno, suponiendo con buena voluntad que es una circunferencia, es equivalente a esto otro. ¿Y por qué es equivalente a esto otro? Bueno, porque hay una deformación continua, que intuitivamente quiere decir sin romper, ¿no? O sea, lo estoy como solamente deformando, sin romper ni pegar nada, digamos, estoy simplemente deformando para pasar de una a la otra. Y para que sea una equivalencia, es continua ida y vuelta. O sea, si yo ahora me encuentro con esta figura, puedo aplicarle una deformación continua y volver a la figura original. Bueno, ese es el concepto de identidad topológica. Y ya en la teoría de superficies o en cualquier otra rama de la topología es como lo fundamental, digamos. En los nudos, justamente, yo voy a decir que este nudo es equivalente a este otro, bueno, no sé, por decir algo a este otro. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente yo puedo deformar, en este caso, digamos, todo el espacio, digamos, mover, ¿no? Sin cortar y pasar de uno al otro. ¿Está bien? Por eso, es como el trasfondo de toda la topología es el concepto de continuidad. Hay otro concepto fundamental, casi el concepto básico, digamos, de la topología, que es el concepto de conjunto abierto, que ahora no viene tanto al caso. Pero con el concepto abierto se define la noción de continuidad, y bueno, es lo que define la equivalencia topológica. O sea, estos
estas funciones o deformaciones continuas que son ida y vuelta, se llaman, antes mencioné la palabrita clave, se llaman homeomorfismos. ¿Está bien? Pero por eso quería, digamos, de alguna manera enfatizar esto, y ligándolo con lo que mencionó Clara, o sea, porque la idea es que Lacan hace un cruce un poquito raro, porque habla de consistencia del nudo, cuando consistencia es una palabra en realidad proveniente de la lógica, ¿no? Ujú. O sea, uno dice que un sistema es consistente cuando no da lugar a contradicciones, cuando no aparece ahí una paradoja, ¿no? Entonces, por ejemplo, la teoría de conjuntos de Cantor, bueno, muy lindo, muy interesante. Cantor realmente no, fue fundamental todo lo que él hizo, pero en realidad la teoría tal como él la planteó, es inconsistente. O sea, apareció dentro de su posibilidad, digamos, de definir conjuntos con una regla muy, digamos, permisiva, si se quiere. Bueno, apareció la famosa paradoja de Russell, que mostró que había una inconsistencia, mostró que había una contradicción en la teoría de Cantor. Entonces los matemáticos fueron y trataron de resolverlo, y entonces, digamos que definieron lo que es la teoría axiomática de conjuntos. Es una teoría donde, bueno, la paradoja de Russell queda eliminada. Perfecto. Eso es lo que uno entiende por consistencia, ¿no? Lo van a ver. Por eso, Pablo, tal vez, justamente, ¿no? Que podamos pensar en los términos que utiliza Lacan para nombrar, por ejemplo, la consistencia del nudo, para ajustar la semántica psicoanalítica en el lugar donde se nutre del discurso matemático. Porque para nosotros pensar la consistencia y en relación a la lógica inconsistente o a las lógicas inconsistentes, nos abre, digamos, un camino, pero tal vez es el punto en donde para nosotros se empiezan a articular en relación a la escritura nodal términos como consistencia, insistencia, existencia, ¿sí? Que nos adentran, digamos, en nuestro territorio, en nuestro campo semántico, pero tenemos la oportunidad de ver de dónde se nutre, de qué toma de las matemáticas y qué no. Por ejemplo, lo que vos traes de las lógicas inconsistentes en relación a esto que nos estás contando, de cómo se elimina la paradoja de Russell con la teoría de conjuntos, también importa para ver por dónde la tomamos nosotros, ¿no? Sí, sí. Porque la consistencia del nudo, que es una cuerda, pero también es una línea escrita, digamos, ¿en qué consiste? Sería la pregunta trampa, ¿no? ¿En qué consiste esa consistencia? No, claro, perfecto. ¿Con qué sustancia se realiza, digamos? ¿Con una línea, con una cuerda? No, justamente, a ver, precisamente por este uso que hace Lacan de estas cuestiones, quizás convenga aclararlo. Justamente, no es, en teoría de nudos uno abre un libro de topología y no va a encontrar consistencia del nudo, dicho así. Justamente porque en realidad eso es algo que de alguna manera inventa Lacan. Y hay que entenderlo simplemente como esta idea de que el nudo se sostiene. Y se sostiene gracias a la continuidad. Por eso es que, insisto, que quise con cierto énfasis hablar de este asunto, de que la continuidad de estas circunferencias es lo que impide que yo las desarme. Entonces, bueno, claro, si yo tengo, como dije antes, una cadenita así, de como una cadena de dos eslabones, digamos, y bueno, como yo sé que esas circunferencias son líneas continuas, sé que eso no se va a deshacer. Y ese sostenerse es lo que, ahí es donde Lacan va a ubicar la consistencia del nudo. ¿Está bien? Pero por eso, no es un concepto per se de la topología. La palabra consistencia en matemáticas se usa en otro terreno, en la lógica, justamente. Por eso. No sé si eso aclara lo que estabas preguntando. Ahí Alejandra estaba también. Sí,
Alejandra, Perdón, ¿qué tal? Hola. No, pensaba en esto que dijiste, Pablo, y que estás trayendo Clara, de la continuidad y de la consistencia. Entonces, ¿qué podemos decir de los cruces? O sea, a ver, que algo se sostiene por la continuidad, no por los cruces. El tema de los cruces, a ver, de vuelta no hay que confundir el objeto, el nudo, con el aplanamiento. Uno dice, bueno, Sí. acá, en este dibujito que tengo acá, yo estoy viendo que hay dos cruces, pero digo, eso es una propiedad específica de ese aplanamiento. Si yo lo miro ese objeto en el espacio tridimensional, bueno, en realidad puedo doblar esas, pensando que son circunferencias hechas de goma, digamos, bueno, las puedo curvar como tenga ganas, y esos cruces no tienen una ubicación específica. Entonces, a ver, hay algo que anuda esas dos circunferencias, y en ese algo es donde Lacan va a situar la consistencia. Pero, por eso, no es el cruce. ¿Está bien? Y no es que los cruces no tienen una ubicación específica. No. ¿Está bien? Sí. Los cruces van a depender de los, o sea, los cruces que aparezcan cuando yo lo dibujo, bueno, van a depender del aplanamiento que yo haya elegido hacer. ¿Está bien? Sí, Pero gracias. sí, digo, ya que hablamos, y ya que hablamos de los números reales, y esta cuestión de que Lacan habla de lo real como imposible, y toda esa cuestión, bueno, justamente Lacan habla, cuando dice eso de que no se pueden separar, esos cruces los va a llamar también puntos de imposibilidad, de alguna manera, y como algo que Sí. el otro día justo con vos, Alejandra, hablábamos de trabazón, ¿no? Algo que está, bueno, trabando y obturando la posibilidad de que esos redondeles se separen. Claro, pero justamente esa trabazón en el aplanamiento, en el nudo puesto en el plano, lo vemos como cruce. Sí, porque lo estoy representando en el plano, exacto. En el espacio, puesto en el espacio, no son cruces. No porque eso, en el No, espacio, digamos, claro. o sea, justamente, no llegué a decir lo que es un nudo, pero un nudo, digamos, es una o más circunferencias sumergidas en el espacio. Esto no termina acá porque no quiero dejarlos con esa definición de un renglón, lo vamos a desarrollar la vez que viene, pero la idea de lo que significa nudo es eso. Ahora, la gracia está en justamente cómo están sumergidas en el espacio. ¿Está bien? Pero eso Tenemos en otra sí... manito levantada por ahí. Ah, sí, veo. Silvana, bravo. Sí, creo que me desmutié, ¿no? Sí. Por ahí voy a ser reiterativa porque algunas de las cosas las han tomado, ahí donde lo puedo enganchar, lo engancho, pero mi pregunta tenía más bien que ver con algo que Pablo presentaste en el inicio junto con Clara y que por lo menos a mí me conduce a la pregunta acerca de revisar cuál es la fundamentación que me voy un poco a lo que estoy revisando, que es el seminario RCI Pablo, y la pregunta concreta tiene que ver con lo que ahí Lacan plantea en apariencia, en serie, respecto de lo que él va a llamar fundamentación de lo real. Lo planteo, lo digo simplemente, que por momentos parecería confundirse o deslizarse hacia la consistencia
y también la fundamentación del nudo, Claro. poniendo un límite que también Lacan, en el transcurso de algunas de las sesiones de su seminario, va a presentarnos, al menos así lo leo yo, en relación a dónde se sostiene, o cómo, mejor dicho, no dónde, sino cómo se sostiene un nudo. La lectura que vengo haciendo respecto de cómo entender el nudo es al menos 4, al menos 3, pero para que esto se sostenga, entiendo que indica, sitúa, postula, dice, 1 en más, n más 1. Me quedaría ahí para dejar planteado, y verás, Pablo, cuando retomarlo, o si algo me podés adelantar respecto de alguna diferencia que tal vez podría establecer para establecer la relación y la diferencia entre la fundamentación, la existencia, tal como la plantea Lacan, y ese algo, nos estamos yendo posiblemente o seguramente del nudo, como figura topológica, ese algo que va a aparecer a veces causando, lo estoy refiriendo prácticamente repitiendo a Lacan. Es muy interesante, Silvana, que la pregunta vaya hacia cuál es la fundamentación de lo real en relación a la consistencia y en qué se sostiene un nudo, porque viene en la línea que venía planteando Pablo y de alguna manera Alejandra. Así es que como ya nos tenemos que ir despidiendo, le daríamos la palabra a Pablo para ver si puede decirnos algo más. Pero antes quiero leer algo que está en el chat, que escribió una querida amiga y colega, Alicia, que aporta algo y te está hablando a vos, Pablo. Dice, simplemente un aporte, el nudo como escritura que mencionaste, Pablo, al principio, Lacan lo dice en la tercera y en el seminario 21. Gracias. Gracias, Alicia. Muy bien, muy bien. Pablo. Sí. Esto que estaba diciendo Silvana con respecto a la fundamentación de lo real, podríamos retomarlo en la próxima. Estamos sobre la hora, pero creo que es importante. Me salvó el gong, ¿eh? Pero creo que es importante porque retoma lo que Alejandra estaba planteando y en qué consiste finalmente un nudo en el espacio, si el anudamiento tiene que ver justamente con la fundamentación que sostiene lo real, ¿no? El anudamiento es lo real, el nudo como real, y la consistencia de la que estábamos hablando recién en la escritura, que fue la pregunta en parte de Alejandra. Yo dejaría con esas preguntas abiertas, y si vos quisieras hacer algún comentario o alguna sugerencia para nuestra próxima reunión. No, en principio sí, un pequeñísimo comentario solo para arruinarles el fin de semana largo. Digo, el hecho aparte de que se sostenga, de que esos dos redondeles estén anudados y realmente los veamos que se sostienen, más allá además de la continuidad, hay un hecho crucial, y es que, como dije, el espacio ambiente es el espacio tridimensional. ¿Por qué digo esto? Porque si en realidad esa cadenita que yo acabo de dibujar
viviera en un espacio de dimensión más grande, por ejemplo, dimensión 4, se separarían aunque no las corte. Por eso, el tema de la consistencia no es solo la continuidad, que es lo que yo quería dejar claro, pero además requiere, para que el nudo no se deshaga, requiere que el espacio ambiente sea el espacio tridimensional. Ajá. ¿Sí? Por eso digo, bueno, lo vamos a pensar, por supuesto que es para seguir charlando, y sí, como decías, Clara, me parece bien retomar, o sea, digo, por ahora simplemente dijimos intuitivamente lo que es un nudo, bueno, retomar a partir de ahí, decir mejor lo que es un nudo y empezar a ver cuáles son las maneras que uno tiene de operar con nudos, los invariantes, los que decías, todas esas cosas. Muy bien. Bueno, nos despedimos esta noche aquí. Nos esperamos en 15, el cuarto martes a las 20 horas y continuaremos trabajando. Muchas Por gracias. supuesto, Buenas si hay noches. preguntas, digo, si hay preguntas y quieren anotarlas o mandarme o lo que sea, con mucho gusto, no hay ningún problema. Sí, aquí están pidiendo, aquí están pidiendo, Norma está pidiendo, si no hay mucho pedir, dice, mandar un mail para reseñar algunas preguntas, ¿no? O sea, que escriban por mail, ¿sí? Sí, Que sí, si escriban quieren. un mail. Sí, por supuesto. Nos no hay podés ningún dejar el mail porque, digamos, es interesantísimo y algunas preguntas, no muchas, digamos, pero porque son medio difíciles de formular y me sí. interesa poder hacerlo. Sí, claro. El más fácil de acordarse, amster.pablo, si quieren, y Gmail, a eso. El punto que Gracias. yace en la recta. ¿Cómo? El punto que yace en la recta. Sí, no, igual el punto es, a decir verdad, Google no lo, digo, si no lo ponen no pasa nada, pero Google no está tan ahí afinado con estas cuestiones topológicas. Pero sí, Gracias, Pablo, un aplauso amster.pablo@gmail, enorme. ese, ¿cómo? Sí, te damos un aplauso grande y gracias. Gracias, Bueno, Pablo. gracias, hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima, buen fin de Gracias. semana.